Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Especiales N. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque estamos advertidos ya de la próxima llegada del fenómeno del Niño. Sin duda, un fenómeno que produce una serie de cambios y que tiene unas repercusiones realmente impresionantes. Si hablamos, por ejemplo, de lo que ocurrió en el verano del 98, hablamos de millones de pérdidas a nivel económico, la carretera Panamericana Norte y muchas otras quedaron completamente destruidas, millones de damnificados, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento, la verdad, el país no estaba preparado para asumir un fenómeno de esta naturaleza con las consecuencias que eso trajo. Hoy tenemos la oportunidad de adelantarnos a la llegada de este fenómeno. Y nuestro invitado esta noche es alguien que conoce, porque además ha caminado durante todo el tiempo que ocurrió el fenómeno del Niño. He tenido la oportunidad de caminar a su lado también. Abraham Levy, más conocido como el hombre del tiempo. Abraham, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, querida Magda. Bueno, ¿moderado o extraordinario? Esa es la gran pregunta que nos hacemos ahora. ¿Fuerte o extraordinario? ¿Fuerte o extraordinario? 55% de las probabilidades de la estimación del ENFEN, y es una estimación empírica, no corresponde a un modelo matemático porque es muy difícil todavía para nosotros en el Perú reproducir las condiciones, los complejos mecanismos que derivan en el calentamiento en la costa. Tú puedes tener el agua caliente a 50 millas de la costa y no tienes las lluvias torrenciales que tuviste en el 98. Tienes que calentarse la playa. Hoy las probabilidades, o a fin de agosto, las probabilidades eran de 55% de que sea fuerte o extraordinario. Por los sucesos recientes, Mávila, esa probabilidad en el próximo informe que va a venir a fin de mes se va a incrementar. ¿De acuerdo? Hoy tenemos un evento del Niño de gran magnitud, yo diría de los más importantes, compitiendo por el título del mayor evento de los últimos 65 años. ¡Wow! Vamos a hablar de eso más adelante en detalle, pero lo que vamos a ver a continuación es un informe para recordar las imágenes y el impacto que tuvo este fenómeno del Niño en 1998. Comenzó en diciembre de 1997, pero duró todo el verano del 98 y estas fueron sus consecuencias. Cuando hablamos del fenómeno del Niño, son estas imágenes las que recorren nuestra memoria inmediatamente. Y es que fue en los años 1997 y 1998 cuando se registró el último Niño de intensidad extraordinaria. Un fenómeno que llegó a nuestras costas como una implacable demostración de la furia de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. Las interminables lluvias parecían inundarlo todo. Los huaicos en la sierra arrasaban todo a su paso. Y en la costa los ríos se salieron de sus cauces llevándose consigo las casas, los sueños y las vidas de miles de peruanos. La zona más afectada por el Niño del 97 fue la costa norte, especialmente la región Piura. El desierto de Sechura quedó convertido en un inmenso pantano. Y el río Piura se convirtió en un despiadado látigo que azotaba lo que encontraba en su camino, arrasando todos los puentes sobre su cauce. La costa norte quedó sumergida bajo una densa capa de piedras y lodo. Y aunque te parezca increíble, estoy sentada sobre lo único que ha sobrevivido del portón del Centro Experimental Los Cedros de la Universidad Nacional de Tumbes. El fenómeno del Niño de 1997 y 1998 dejó como saldo 358 víctimas mortales, 108.000 viviendas destruidas, 549.000 damnificados y 73.000 hectáreas de cultivo arrasadas. En total, se estima que costó $3.500 millones en pérdidas materiales. Miles de viviendas destruidas, centenares de niños víctimas de penosas enfermedades, poblaciones aisladas, sin las más mínimas condiciones de salubridad, sin alimentos y sin vías de comunicación. La alerta de que el Niño que se viene gestando en el Pacífico podría ser tan o más fuerte que el que asoló a los países de la cuenca hace 18 años ha encendido las alarmas.
y nos pone cara a cara con el funesto recuerdo de una de las tragedias naturales más recientes de las que tenemos registro. A ver, wow. 3.500 millones de dólares en pérdidas, el equivalente al 6,2% del PBI de 1988. Eso fue 98, eso fue lo que dejó el fenómeno del Niño. Y las imágenes que ustedes han visto, quienes las vivimos en carne propia para el público que a veces es un poco indiferente en Lima, de verdad muestran solamente un poquito, un trozo de lo que significó esa realidad. No hay nada de exageración en lo que hemos visto. Y la gran pregunta, Abraham, es ¿qué pasó? ¿Por qué fue tan brutal? Si ya habíamos tenido un fenómeno en 1982, el país parecía no haber entendido la lección. Mira, el fenómeno del Niño extraordinario, una posibilidad que tenemos creciente este año, en la práctica es que el agua caliente que existe en el Océano Pacífico a la altura de Perú, pero del otro lado del océano, en Indonesia, esa agua está viniendo hacia nosotros. Si llega esa agua, vamos a tener en el verano el agua de Indonesia y por añadidura el clima de Indonesia. ¿Cómo es el clima de Indonesia? Tropical, que significa que llueve torrencialmente todos los días. Entonces el desierto del norte del Perú durante 3 meses se va a volver tropical. Y como uno se podrá imaginar, alguien que ha estado, digamos, acostumbrado a vivir en condiciones secas, 15, 20 años, y de pronto le viene esta cosa, no hay manera de controlarlo. En 1983 no sabíamos ni siquiera lo que era el Niño. Y eso le costó al PBI del año 83 11 puntos de caída. En el año 98 algo sabíamos y nos preparamos como nos estamos preparando ahora. Pero si el Niño adquiere magnitud extraordinaria, es muy poco lo que vamos a poder. En 1998, volviendo a lo que acabamos de ver, no hubo prevención. Sí hubo prevención. Sí hubo prevención. El Niño llegó como ahora al final del verano del 97. Nosotros estamos... ¿Y por qué no funcionó la prevención? Porque funciona en algunos lugares y en algunos lugares no funciona. ¿O nunca es suficiente la prevención? La magnitud de las lluvias es extraordinaria, Mávila. Si llueve 20 en Piura en un año normal, en un año el Niño puede llover 2.000, 100 veces más. Ahora, seguramente la gente está escuchando y dice, bueno, interesante el análisis técnico, pero cuando uno visualiza o traslada la realidad de la vida cotidiana de la gente, esto se expresa a través de que yo recuerdo camiones varados con mercadería en las el agua, carreteras, productos que se malograban, que había simplemente que botar. Así es. Recuerdo lo difícil que era poder trasladarse para la gente, incluso imagínate las personas con problemas de salud, los colegios que se vinieron abajo, las casas que quedaron, tenían 2 pisos y de pronto solo tenías el techo. Nada está preparado, Mávila. Vivimos en un país donde preparamos las cosas para nuestro clima habitual. Y el fenómeno del Niño, este cambio de condición seca a condición tropical, solo ocurre en un lugar del mundo, que es la costa norte del Perú, cuando se presenta el fenómeno del Niño. Entonces, todavía no hemos incorporado eso, digamos, a nuestro modelo, entre comillas, de desarrollo. Tenemos que hacerlo. En 1983 perdimos todos los puentes, sin excepción de la costa norte, de Tumbes, de Piura y de Lambayeque. Se volvieron a caer porque se volvieron a hacer con los mismos planos, básicamente, en 1998. Se han vuelto a reconstruir, muchos de ellos sobre las bases originales, y se van a volver a caer si es que el Niño adquiere en el verano la condición de un evento extraordinario. Ahora, yo tengo grabadas varias imágenes, las imágenes de la carretera destruida. Es más, recuerdo haber cogido los trozos de asfalto donde todavía se podía ver, usted podía ver las marcas de las líneas blancas, ¿no? que delimitan el tránsito en la carretera, y uno decía, esto es imposible que esté ocurriendo. Y en ese momento se criticó la forma en que se había construido las carreteras. Se decía que eran carreteras que no estaban preparadas para nada. Pero ¿se puede eso solucionar ahora? Ahorita, muy tarde. ¿Y cuál es la alternativa entonces? Lo que nosotros tenemos que entender y aprender es cuáles son los cursos de agua. Y en los cursos de agua no debemos poner nada, ni siquiera un pilote. Los puentes tienen que hacerse como se hicieron en la ciudad de Piura después del Niño, con las bases fuera del cauce, y los puentes tienen que ser colgantes. El problema número 1 del Perú, cuando viene el fenómeno del Niño de gran magnitud, aparte de la pérdida de vidas humanas, que es muy lamentable, es la falta de transitabilidad, básicamente por la ruptura de puentes. En aquel momento, en el 98, las pérdidas económicas más importantes o que tú destacarías, ¿cuáles fueron? Porque el otro problema importante es cómo nos acomodamos económicamente. El agro. El agro. El agro ya está siendo muy afectado. Y esa es una afectación en cámara lenta, Mávila.
las temperaturas tan altas que hemos tenido este año están mermando la capacidad productiva de una gran canasta de productos agrícolas de la costa peruana. Ahora viene una primavera particularmente cálida y un verano que también va a ser cálido, y eso va a seguir minando las capacidades reproductivas y productivas de las plantas. Entonces, ese es un primer impacto. Un segundo impacto es la infraestructura. Cuando los ríos crecen, traen agua, pero traen grandes piedras, y las piedras van rompiendo en los bordes de los ríos las bocatomas. Las bocatomas son estas válvulas, entre comillas, que llevan el agua de los bordes de los ríos a toda la extensión de los valles, y se interrumpe el riego. Y no podemos recuperar esas bocatomas hasta después del fenómeno del Niño. Estamos hablando de mayo, junio del año siguiente. Entonces las pérdidas en el agro son cuantiosas. Estamos hablando de producción, en el caso del norte, por ejemplo. Estamos hablando de cientos de miles de hectáreas afectadas, ¿de acuerdo? Donde se cultiva todo lo que tú conoces. Productos estrella de exportación, espárragos, por ejemplo. Todo. Maíz, los productos básicos de la canasta familiar, no solamente, Ahora, es interesante porque tú decías que sí hubo prevención, y acá en las notas tengo que en efecto se crearon oficinas en fin, se armó una serie de equipos en distintas regiones para poder atender este fenómeno. Se destinó un presupuesto especial, se realizaron 293 obras de defensa ribereña, de lo que estamos hablando ahora. Se limpiaron los canales de irrigación, que es exactamente lo mismo que hemos hecho ahora. Estamos haciendo ahora, sí es. Y eso ayuda. En 1983, en 1983, a diferencia del 98, el número de damnificados con una población menor superó el 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas que pierden sus pertenencias. Es una locura esa cifra. Un bolsón de como 100.000 damnificados en una sola noche se produjo porque el río La Leche, que pasa al norte de Chiclayo, se salió de su cauce. Es un río que lleva 10, 15 metros cúbicos, que es una cantidad menor de agua, pasó a 1.000. Y ese río se salió e inundó en una noche, y yo siempre cuento esta anécdota, y Mojayanca, Tucumán, Mochumí, Pacora, 5 ciudades en una sola noche. En el año 98 se volvió a trazar el cauce de ese río para conducir el agua, y se impidió que ese bolsón de damnificados se reproduzca. Esa es la primera obra más que se ha hecho en este año por el gobierno, la más importante en Lambayeque, y va a tener el mismo resultado, salvando, digamos, de inundaciones fuertes a toda la parte sur de la provincia de Lambayeque. Hemos hablado básicamente del norte del país porque, como lo decía en el informe, fue sin duda la zona más afectada. Pero no la única. Pero no la única. Y precisamente les vamos a presentar a continuación un informe de lo que ocurrió en Lima. Mucha atención. Vamos a ver el video. En la capital los termómetros llegaron a los 33 grados, incrementándose sustancialmente las lloviznas, por lo que Defensa Civil advirtió que unas 18.000 viviendas podrían sufrir serios daños, especialmente en los asentamientos humanos. En el centro histórico, en caso de producirse fuertes lluvias, como algunos pronostican, los antiguos solares y casonas colapsarían y miles de familias correrían grave peligro. 4 huaicos causaron la muerte de un morador, la caída del puente San Martín, y bloquearon la carretera central en Santa Eulalia, El Pedregal y Trinquera en Chosica, cerrando el paso de vehículos desde el puente Los Ángeles. El fluido eléctrico fue cortado y hay cuantiosas pérdidas materiales. Esas son imágenes que se registraron en ese momento. Lo que han visto es un informe hecho en la época, no es una edición moderna, eso fue tal cual. Y claro, uno tiene la idea de que el fenómeno del Niño se puede concentrar, como decíamos antes, en el norte del país. Sin embargo, de una u otra manera, con características particulares en cada región, afecta prácticamente a todo el territorio nacional. ¿Es cierto? Es cierto. De dos maneras afecta el Niño en términos de lluvias. Una, las lluvias torrenciales extraordinarias se limitan a Tumbes, Piura y Lambayeque en la costa. Y si el Niño es extraordinario, van a afectar todas las ciudades del Tumbes y de Piura y parte de las de Lambayeque. Y hay una franja que corre a través del pie del monte. ¿Qué significa el pie del monte? Que si esta es la cordillera de los Andes, y acá está, este es un corte transversal, y acá está el Océano Pacífico, y aquí vamos subiendo, las lluvias empiezan al borde de la sierra, 500 metros sobre el nivel del mar, y van subiendo. Entonces, la lluvia de Chosica, por ejemplo, que dio lugar al huaico de marzo del 2015, en la quebrada Rayito de Sol, es un efecto típico del Niño. Y eso se va a producir, si el Niño es extraordinario, a lo largo de todos los valles de la costa peruana. ¿Estamos hablando de Chosica? Estamos hablando de Chosica, estamos hablando de todas las zonas bajas. En el caso de Lima, Chosica, Huaycoloro, Los Cóndores, Chaclacayo, Matucana, ¿qué pasa Ricardo en el Palma Rímac y en el Callao? A ver,
La experiencia histórica, querida Mávila, nos dice lo siguiente. El niño de 1997 no fue el más fuerte. Hemos tenido en marzo de 1925, en la época republicana, el niño más lluvioso en Lima. Ahí tuvimos una lluvia muy importante en Lima, más importante que la que tuvimos, los un poco más veteranos recordarán, en enero de 1970. Esa lluvia produjo, y todavía pueden ser visibles, algunos pequeños huaicos en zonas cercanas a La Molina, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, nadie en su sano juicio puede negar o afirmar algo en este momento, ¿no? Puede darse un extremo calentamiento 2 o 3 semanas y eso producir una secuela de huaicos en varios puntos, inclusive en Lima, ¿de acuerdo? Que no estamos hoy en condiciones de, digamos, de anticipar. Predecir. Pero el niño es como una ametralladora, Mávila. Tú disparas y no sabes a quién le va a caer la bala. Hoy la lluvia puede estar acá y mañana puede estar allá, pero siempre en el ámbito de la costa norte, las lluvias torrenciales y las lluvias importantes, no torrenciales, que causan estos huaicos a lo largo de toda la vertiente occidental de los Andes. Estamos hablando de esas lluvias en Lima, ¿me decías en qué año? 1925. 1925. Pero si tú revisas, valiéndote de herramientas tan sencillas como el Google Earth, vas a encontrar huellas de huaicos en la costa peruana increíblemente mayores. Por ejemplo, en Nazca, el que ve el mapa de las líneas de Nazca va a encontrar que hay 2 calendarios Nazca. Uno antiguo y otro hecho en un huaico generalizado que cubrió Nazca. ¿Qué lluvia habrá tenido Nazca para que baje un huaico y cubra 400 o 500 kilómetros cuadrados de esa zona de geoglifos? Bueno, te preguntaba la fecha, ¿sabes? Te estoy diciendo el nivel de... Ya, ok, 25 y 70. Y te Ya. hacía esta pregunta porque muchas de las casas que existen hoy, donde además todavía vive mucha gente en barrios altos, es decir, estamos hablando del corazón de la ciudad de Sí. Lima, continúan en pie. Sí. Después incluso de haber soportado Sí. esas lluvias. Sí. Sin embargo, ese tiempo transcurrido ha perjudicado aún más y ha dejado en una situación mucho más vulnerable esas viviendas. No me preocupan tanto esas casas, Mávila, como las quebradas. ¿Por qué? Porque una lluvia de 10 o 15 milímetros, que son 10 o 15 litros por metro cuadrado, que es una lluvia importante para Lima, pero que no es una lluvia torrencial como las que experimenta el norte del país, la van a soportar. El problema es que esas pequeñas lluvias, en las benditas quebradas, ¿qué cosa es una quebrada? Es la unión entre 2 cerros que forma como una especie de canal natural, donde si yo empiezo a producir lluvia, y esto todo está lleno es territorio seco, tiene piedras, tiene rocas. Arrasa todo Va eso. empezando a jalar y creando el aluvión. Y si tengo gente ahí abajo, esa gente la va a pasar mal. Estamos hablando de un crecimiento además de la ciudad 20 años importante. después, no solamente en Lima, sino en gran parte de la costa peruana, la población que se ha afincado en las quebradas es extraordinariamente mayor a la de 1998 y esa es la zona más vulnerable del país. Ahora, ¿aconsejarías en este momento a la gente que está en esa zona en peligro que se retirara? Bueno, ¿O esperamos ¿de un qué mes sirve más mi para...? consejo, querida Mávila, si no lo van a hacer? O sea, la gente está ahí. No, yo sé sí, que no lo van a sí, hacer, sí. pero es importante decirlo. Pero es importante hacer cumplir la ley y las normas. Debemos tener normas que impidan esto. Nos va a costar millones en pérdidas, en vidas, en labores de reconstrucción, en interrupciones de las carreteras, en 1000 problemas que se generan a partir de esto, porque no se toman, porque no le hace caso la gente a la prevención. Tenemos que hacer una pausa, Abraham, pero la primera conclusión entonces es que enfrentamos el fenómeno del niño sí o sí, es decir, no vamos a escapar del fenómeno del niño Así este es. verano. Solamente nos queda la duda de la magnitud. Nos final. queda la duda de la magnitud, pero tú has dicho algo preocupante, esto de moderado ya podemos descartarlo. Bueno, el niño está en este momento en condición fuerte y todo indica que esa condición probablemente se mantenga. Bueno, y si lo dice Abraham Levy, entonces No necesariamente es la realidad. hay que encender, pero igual hay que encender las señales de alerta y estamos a tiempo para hacerlo. sin duda. Hacemos una pausa y regresamos con más en Especiales N. Muy bien, volvemos con este programa especial dedicado al fenómeno del niño, un fenómeno inminente que afecta de diversas maneras y de diversa magnitud, pero igual siempre es una afectación importante. Los aspectos en general de infraestructura, económicos, deja una serie de daños y es algo que
no podemos evitar. Está ahí a la vuelta de la esquina. Quizá lo que podemos hacer es tomar las medidas de precaución necesarias, actuar con prontitud y sobre todo tener conciencia de que esto viene o viene. Abraham Levy, experto en el fenómeno del niño, más conocido como el hombre del tiempo, está con nosotros hablando de esto. Y me decías durante la pausa que no hemos abordado en el primer bloque un tema o una región fundamental afectada, que fue Ica. Ica, porque en Ica cobró vidas. Muchas. Muchas vidas. Por el mismo tema que hemos hablado en el bloque anterior respecto de no ponerle obstáculos a las quebradas cuando el agua tiene que discurrir. ¿Cuántos muertos hubo en Ica? Nadie sabe, yo no sé, nadie sabe. Pero de las cifras que se varias decenas, ¿de acuerdo? De los 300 y pico que se produjeron en todo el evento a nivel nacional. En Ica es un valle muy particular porque corre de norte a sur. Y en sus 4 quebradas laterales hacia el este de la ciudad, que son las quebradas, bueno, en fin, la quebrada de Kansas es la que más al norte es la más vulnerable. Cuando llueve un poco empieza a bajar el Huayco. Y ese Huayco es conducido por un canal que se llama el famoso canal de Chanchajaya. Si ese canal no está limpio y no está capacitado para llevar un buen volumen de Huayco, va a producir un desborde del Huayco. Pero lo peor del caso es que cuando el Huayco llega al río y el río lo encuentra lleno de agua, le crea una barrera al río y el río se empieza a salir fuera de su cauce, que es lo que pasó en 1998. Se están haciendo importantes labores en Ica, ¿de acuerdo? Para evitar ese desastre, ¿de acuerdo? Eso es bueno, pero yo no sé si lo que se está haciendo en Ica se está haciendo en otros lados, ¿no? Y hay que ver cómo va a golpear. Hay un tema que tampoco se está hablando y es un tema muy importante y que puede ser una sorpresa muy desagradable, que es la sequía. En 1992 y en 1900 un niño fuerte, y en 1983 un niño fuerte y extraordinario, se produjo una sequía considerable en la sierra del país. Si bien es cierto, llueve una cantidad considerable en el norte del país y en todo el pie de los Andes occidentales, detrás de la cordillera, querida Mávila, puede haber una sequía muy importante. Y el impacto social de una sequía en la zona más pobre del Perú, que es la Sierra Sur, es devastador. Es devastador. Yo te puedo contar que en la década de los 80 la cantidad de cabezas de ganado que se perdieron es una cifra de 6 dígitos. Nadie sabe con exactitud, pero estamos hablando de encima de 100.000 cabezas. Sin ánimo de ser alarmistas, y perdóname que te interrumpa, pero con el objetivo de que tomemos conciencia de lo que podría ocurrir, también hemos preparado un informe de cómo podría ser este fenómeno del niño del 2016 y lo que podría suceder, las consecuencias en este informe que vamos a ver. El niño de 1997 fue catalogado como un fenómeno extraordinario que duró nada menos que 19 interminables meses. Este año, casi todos los pronósticos de los organismos especializados alrededor del mundo coinciden en que se estaría gestando un niño de similar intensidad para fines de este año e inicios del siguiente. El niño ocurre cuando se calienta el océano Pacífico cerca de Perú. Al subir la temperatura, el agua se evapora, agregando humedad a la atmósfera. La temperatura actual de la zona ecuatorial del océano Pacífico no solo preocupa a los especialistas, sino que cuando se comparan las temperaturas de 1997 con las de este año, las actuales resultan mayores. Un dato que ha llevado a algunos a considerar que el niño que se viene podría ser monstruoso, y ya lo llaman el niño Godzilla. Según el CENAMI, el mayor impacto del fenómeno del niño será entre enero y marzo del 2016. Y hasta el momento existe un 55% de posibilidades de que se trate de un evento fuerte o extraordinario. El gobierno peruano ha destinado 893 millones de soles para los trabajos de prevención, que incluyen la limpieza de los cauces de río, el mejoramiento de la infraestructura vial y la distribución de vacunas y medicinas. Según la Autoridad Nacional del Agua, se han identificado más de 1000 puntos críticos frente a las inundaciones producto del fenómeno. Solo en Lima, 71 centros poblados serían afectados como lo fueron en 1997. La cuadra 2 de la avenida Santa Rosa, indudablemente la parte más afectada por el desborde del río, ya que todo el agua que ha venido desde arriba ha sido impostado aquí. Muchos cauces de río han sido invadidos y sobre ellos se han construido chozas de esteras y viviendas de material noble. Es el caso del cauce del río Piura en la quebrada El Gallo, donde 100 familias están en peligro de perder la vida cuando el río arrase con todo como en el 97. ¿Son suficientes las medidas que está tomando el gobierno para reducir el impacto del fenómeno? ¿Estamos preparados para un niño que podría ser de proporciones históricas? Ahora, si hay algo
que hay que entender es que además de analizar el fenómeno del Niño, que podría tener características similares al del 98, es que el Perú ha cambiado. El Perú ha crecido, se ha desarrollado. La cantidad de hoteles que había en el norte en el 98 no es la misma que tenemos hoy. Lima se ha extendido, se han construido mucho más casas, es decir... La vulnerabilidad ha aumentado. Exacto, a eso quería llegar. Las cifras son increíbles, o por lo menos los pronósticos, y hay algunos economistas que dicen que estamos siendo, me incluyo, alarmistas, porque lo que estamos ocasionando es que la gente restrinja las inversiones ahora, y en fin. Pero de acuerdo a los estimados, este niño podría dejar más de 1 millón de personas directamente afectadas. 11 millones de habitantes están ubicados en zonas de alto riesgo. El 70% de la población de Tumbes, Piura, Ancash, Cajamarca, San Martín y Amazonas viven en zonas de altísimo riesgo ante la llegada del fenómeno del Niño. Ojalá y no ocurra, ojalá no sea extraordinario y sea fuerte y las medidas de prevención que se tomen puedan hacerle frente, pero de que vamos a tener que pelear como país, vamos a tener que hacerlo. En 1998 no existía Internet, las comunicaciones eran imposibles. Hoy estamos en otro escenario. Hoy tenemos Internet, de pronto se pueden hacer transferencias bancarias. O sea, hay situaciones que nos favorecen, pero otras que nos perjudican. ¿Somos alarmistas, Abraham? ¿Estamos cayendo en el alarmismo, tú crees? ¿O es... A ver, es inevitable que cuando esta perturbación climática está presente, afecta a la economía. Si tú eres una persona que prestas dinero, seguramente vas a retraerte de prestarlo porque vas a tratar de preservar lo tuyo. Hay una gran diferencia, o sea, no se puede dorar la píldora, las cosas hay que decirlas como son porque los riesgos son muy grandes y el gobierno lo ha entendido. Pero hay una diferencia importante que yo quiero rescatar, que es la infraestructura, ¿no? Nosotros necesitamos tener nuestra infraestructura operativa para poder llegar ahí donde sea que hayan problemas. A diferencia de 1998, los aeropuertos del Perú hoy son privados. Los puertos del Perú son casi todos privados. Y las carreteras de penetración, muchas de ellas están concesionadas. Claro. Y esa gente está muy bien preparada, ¿de acuerdo? Los resorts del norte. Mira, Tumbes va a ser un problema. Es que la actividad turística en el norte, se va a por experiencia propia, se va a afectar. En el 98 fue fatal. La gente que tenía los hoteles en la costa, en plena época de verano, además, se quedaron sin nada. Una de las desgracias que tiene que soportar el norte del Perú al inicio de un evento extraordinario, pasó en el 83 y pasó en el 98, es la conectividad con Tumbes. Tumbes tiene una serie de quebradas que están vacías, no tienen agua, pero cuando viene el Niño bajan caudales amazónicos, por encima de 1000 metros cúbicos por segundo, que traen estas benditas piedras que van socavando, tú lo has visto en la quebrada Bocapán. Sí. Un solo puente de los varios que tiene la Panamericana desconecta a toda la zona completamente de Tumbes, que encima de todo, toda la población y la economía de Tumbes está concentrada en el norte de la región. Entonces, el primer problema que tenemos es la conectividad de Tumbes. Entonces, y sucede eso en la zona, digamos, turística, ¿no? Es una realidad que no podemos evitar, porque quiero volver al principio de esta nota. Lo que sucede en el norte del Perú es que la llegada del agua caliente proveniente de Indonesia y del Pacífico Occidental nos trae el clima del Pacífico Occidental, y lo que es un desierto deja de serlo por 3 meses y se vuelve tropical, y no estamos capacitados, lamentablemente, para manejar esos volúmenes. Ahora, especialistas como tú entienden de la posibilidad de este evento, los inversionistas están muy preocupados porque hay muchísimo dinero en juego, pero hay un problema cultural de hábitos, y hay muchos pobladores en el norte a los que hoy tú les dices, oye, tendrían que salir eventualmente, vayan viendo para dónde podrían ir, y que sin embargo te dicen, si Dios quiere que me vaya, me voy a ir. Y de eso trata un pequeño informe que tenemos a continuación. La necesidad de un terreno es grande. ¿Ya? Yo tenía una necesidad de dónde venir a vivir, dónde estar con mi familia. Es por eso que nosotros estamos ocupando acá esta área. ¿Saben que están encima de una laguna? Cuando a mí me vendieron no me dijeron nada de eso. ¿Pero usted no se pudo dar cuenta? Después ya no, cuando nosotros hemos venido ya esto estaba rellenado. Ya estaba parejo todo esto. Después ya nosotros hemos tenido que cargar, comprar nuestras volquetadas y todo para seguir rellenando.
Pero es, como digo, es prevención de nuestro Señor. Y si es un castigo, no va a ser para uno nomás, sino para todos, pueblo. Lo que queremos es una ayuda, pues, para que por lo menos bordeen el dren con algo, ¿no? Que nos apoye. Señor, tenemos que reubicarlo. ¿Usted no puede vivir acá? ¿Pero a dónde voy a ir si no tengo dónde vivir? No se va. Yo no me voy, me quedo a morir ahí. Porque me cuesta mucho. ¿Dónde me voy a ir? Es que así de fácil. La agua no me va a matar. Ya sacaré a mi familia a un lado y pasará el fenómeno, pues. Será la naturaleza de Dios, pues, que tenemos que... Yo cojo a mis niños y salimos, pues. ¿Por qué no irse a otro lado? Porque no hay otro sitio donde vivir más cerca. Bueno, de eso estamos hablando. ¿Cómo hacer para que el mensaje llegue a esta población? Llega, Mávila, pero esa es la realidad. Esa es la realidad de la pobreza, de la falta de educación, de todas aquellas cosas que están en la base de nuestras dificultades para manejar ese tipo de situaciones. Lo que dicen estas personas también es cierto. Esta gente ha invertido el poco dinero que puede tener, ha apostado por un lugar para vivir. ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde van a ir? Así es. Toda la región del Piura va a llover si el niño es extraordinario. Toda la región de Tumbes va a llover. ¿A dónde se van a ir? No hay lugares donde... No hay lugar. No hay donde... ¿A dónde se van a ir? O sea, yo te digo, ¿dónde se van a ir? O sea, que se van a ir a la Quebrada del Costado, a una zona plana. O sea, es bien difícil. Somos seres de costumbres, ¿no? Hay que ver, yo no soy un especialista en estas cosas sociales y antropológicas, pero es una dificultad mayor. Tú hablas con la gente y la respuesta es, Dios proveerá, ¿no? Es una cuestión de Dios, no es una cuestión divina. El niño no es una cuestión divina, es una parte importante de la variabilidad climática natural de este planeta. Y vamos a seguir teniendo efectos importantes por los fenómenos del niño. Y yo repito, todos hablamos de 1998, pero 1998 es el único que hemos visto. Pero hay un niño en el siglo XVIII que se llevó de encuentro toda la ciudad de Saña y que iba a ser la capital del Perú y la convirtió en una ruina. Y hay el niño de 1925, el que he hecho alusión respecto de lo que pasó en Lima. Y hay un niño en el siglo XVI que trajo niveles de lluvias extraordinarios también en el norte del Perú. Y hay siglos, y hay niños mucho más antiguos reportados por Walter Alba en las capas de la tumba del señor de Zipán, que los puedes ver. Pero claro, que acabaron con los moches, que acabaron con los chimú, que acabaron con los bicús, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de este reseteo que le pone la naturaleza a la civilización en el Perú y que la obliga a veces, en algunos puntos del Perú, lamentablemente, a volver a empezar. ¿El niño, dirías tú, todavía puede ser un misterio hoy? Yo creo que lo fundamental no lo es. Lo que pasa es que no hemos aprendido hay una frase en inglés que dice deal with it, a vivir con él, a manejarlo. Fíjate tú que en el Lima... Pero me refería a las diferencias en cada caso, porque hay que entender también que este niño se produce luego de una cantidad de años en los que el propio planeta ha cambiado, ¿no? El calentamiento global. Pero eso no tiene mayor impacto. No tiene, o sea, el niño tiene un comportamiento... El niño es parte de la variabilidad climática. Así como es parte de la variabilidad climática tener eventualmente cada X años un periodo extraordinario de lluvias, no necesariamente asociado al niño, quizá a la niña, sobre eso también hay que hablar en otro momento, que corresponde pues a ciclos de más largo aliento. Yo no lo veo así, yo honestamente veo que precisamente en mi experiencia como divulgador del estado del tiempo, que todos aquí en Lima estamos acostumbrados pues a vivir en el desierto. Aquí la lluvia no existe, acá no hay lluvias. Entonces uno piensa que en el resto del país tampoco las hay. Caramba, que las hay bien fuertes, ¿no? Entonces, si Lima estuviese, o la capital del Perú estuviese en el norte del país, ya habríamos aprendido a vivir mucho mejor con el tema del niño. Pero acá están las cosas del centralismo, nuestros políticos que por supuesto son un cero a la izquierda en materia de previsión porque no les interesa. ¿Te han llamado el gobierno para consultarte? Pasamos a la siguiente pregunta. No, ¿te ha llamado alguien a consultarte? Yo converso con personas del gobierno, sí, he conversado varias veces con ellos. Están preocupados, pero tienen un equipo científico de... Y te hago la pregunta, perdóname, porque antes tú me decías el gobierno lo ha entendido, el gobierno lo ha hecho, sí, entonces supongo que algún contacto sí, he tenido contactos, pero yo te quiero decir, por ejemplo, que tenemos un equipo científico hoy en el Instituto Geofísico del Perú, me la paso las últimas semanas hablando de esto, que está tratando de contratar a una investigadora desde enero, tiene su contrato desde enero, es una investigadora foránea, que por $2.000 al mes va a venir al Perú a hacer modelamiento del tema del niño en la costa peruana.
y no podemos firmarle ese contrato, no lo pueden sellar en el Ministerio de Trabajo. Han pasado 8 meses, tenemos el niño más grande del siglo XXI encima de nosotros y no podemos hacer eso. Le pagamos una miseria a nuestros científicos. Ahí empieza el todo. En estas publicaciones del Instituto Geofísico del Perú empieza el trabajo que nos debe llevar a aprender a anticipar y definir cómo va a ser cada evento. Si no invertimos en eso, después tenemos que gastar cientos de millones innecesariamente en hacer cosas que de repente las hemos podido haber hecho mucho mejor de manera anticipada. Yo sé que me vas a decir que tú no eres especialista en este tema, pero me he quedado preocupada y tengo todavía las frases que hemos escuchado en la nota, esto de que si Dios quiere que acabe aquí, acaba. Sin embargo, a pesar de que ese es un problema, hay una obligación del Estado por velar por esos pobladores que no terminan de entender o que tienen sus razones, justificadas o no, pero ellos tienen sus razones para permanecer ahí. Finalmente apostaron por una vida en ese lugar y no se van a mover. Así es. ¿Qué se debería hacer? Si tú me acabas de decir también, y también me lo he grabado, que no hay sitios a donde llevarlos. ¿Pero dónde los vas a llevar? Es verdad. Ahora, hay que entender primero el Estado. No es responsabilidad de Ollanta Humala, es responsabilidad, yo diría, del nivel más bajo del Estado, del gobierno local. O sea, tiene que haber un mínimo de planeamiento de las municipalidades, por lo menos en la zona norte del país, para que la gente viva en los sitios altos, donde el agua escurre, no donde el agua discurre. ¿No es cierto? Es decir, ya no deberíamos permitir, no lo hemos debido hacer hace mucho tiempo, que la gente construya casas en estas zonas. O en las zonas, por ejemplo, si yo voy a dar hay cosas tan sencillas, si yo voy a dar una licencia para construir algo en Piura o en Tumbes, donde sé que cada 10 o 15 años me va a venir este fenómeno, lo mínimo que tengo que pedirle a la persona que va a construir una edificación formal es, mira, construye sobre un terraplén de 80 centímetros de altura o de 70 centímetros de altura, de manera que quede una calle que sea un canal natural para la evacuación de aguas. Eso no ha ocurrido. Al extremo que el gobierno norteamericano, por ejemplo, que ha regalado un hermoso local para el Comité de Operaciones de Emergencias de la región Piura, que está súper bien equipado, pero está hecho, tengo una hondanada, Mávila. Lo primero que se va a inundar es eso. O sea, eso es una ironía tremenda. Absoluta. Ahora, igual, queda la pregunta, y yo sigo sin poder respondérmela, perdón. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué alternativa? En este momento, levantar muros alrededor. Ya no hay mucho que hacer, Mávila. Si el niño adquiere... Ayudarlos a sobrevivir el fenómeno. Si esto es parecido al 82 o parecido al 98, las primeras lluvias en Tumbes van a empezar a llegar dentro de aproximadamente 2 a 3 meses. Y ahí rápidamente van corriendo de norte a sur, ¿no? ¿Dónde los vas a poner en 8, 9, 10 semanas? ¿Dónde? Ya no hay nada que hacer. Bueno, con esa preocupación vamos a una pausa porque regresamos para enumerar las conclusiones a partir de lo que hemos hablado y visto esta noche junto a Abraham Levy. Volvemos. Hasta el momento hemos venido hablando de las consecuencias desastrosas que tendría un niño de la magnitud como la que enfrentamos en el año 1998. Podría incluso ser mayor. Estamos esperando que no lo sea y estamos tomando todas las medidas de precaución, por lo menos a nivel científico, para entender cómo viene y anticiparlos lo más que se pueda a conocer los efectos de este fenómeno del niño. Y quería empezar este bloque cambiando el giro completamente del tono de lo que hemos venido hablando, porque he escuchado también decir a muchos empresarios, los pesqueros, por ejemplo, sí es cierto, el niño se lleva a determinadas especies, las obliga a migrar, pero vienen otras. Entonces hay una parte buena del niño. ¿Tú dirías que hay una parte buena? Hay una parte buena, por ejemplo, definitivamente. Ahora, a contármela, por favor. La información ha sido buena. Fíjate que en el caso de la pesca un impacto tradicional es el hundimiento, no la muerte, el hundimiento de la anchoveta que la hace difícil de capturar con las redes. Claro, porque se va a zonas más frías. Pero como sabíamos que venía Mávila, las autoridades dispusieron la pesca anticipada y se ha logrado hacer una primera temporada de pesca bastante buena. ¿De acuerdo? Bastante buena. Ciertamente que el hundimiento de la anchoveta va a volver difícil la segunda temporada, que es la que se realiza durante los meses de primavera. Pero aparece la merluza, la pota, otras especies en el norte del país que tienen un valor comercial
ya no para los grandes pesqueros, sino para los pesqueros artesanales. A propósito de la pota, yo recuerdo la cantidad de... La pota desplazó a muchísimas otras especies. Bueno, es que viene toda esta masa de agua caliente con su propia biología, con su propia naturaleza, con su propio ecosistema, ¿no? Todo eso viene hacia la costa. Pero además viene a precios baratos. Hablo bueno, de la abundancia, la abundancia determina el precio, ¿no? La cantidad de agua que va a quedar en nuestros reservorios al final del Niño asegura un muy buen año agrícola el año siguiente en términos de riego, ¿no? Esa parte está cubierta. Queda una reserva de pastos en el norte del país extraordinaria para la ganadería, pero hay que saber utilizar estas cosas, ¿de acuerdo? Ahora, con relación yo quiero regresar al punto de la gente, ¿no? O sea, el vivir en un cauce, o sea, la gente empieza a llover y se tiene que desplazar. No es que la gente se va a morir, la gente no se muere. La gente se desplaza, pero hay daños materiales que lamentablemente se pueden evitar. Ahora, todo va a depender de si es o no extraordinario, porque si no es extraordinario, Mávila, y el niño está en el rango bajo de un niño fuerte, el nivel de lluvias puede bajar de 10 a 1 o a 2. Entonces, y todo lo que se está haciendo va a poder, digamos, en materia de previsión, soportar mejor los embates de las aguas. ¿Cuándo? He escuchado que es en noviembre, pero a inicios de noviembre... Mira, en este momento está pasando algo que es que el Niño venía muy parecido al del 97. En el centro del Pacífico, el Niño global, digamos, es muy similar. En la costa peruana no ha estado siendo similar y por eso hemos tenido un poco de invierno este año, a diferencia del 97. Tampoco hemos tenido un invierno normal, mucha presencia de sol. Yo recuerdo que cuando comenzó, a mediados del otoño, mejor dicho, se decía no vamos a tener invierno, temperaturas muy cálidas, pero recientemente hemos tenido unos fríos, digamos, temperaturas propias, no del peor invierno, pero hemos tenido invierno. Sí. En el caso de Lima. En el caso de Lima, En el norte no. En el norte sí se ha tenido un invierno casi imperceptible, ¿no? Particularmente en Piura. Ahora bien, en el caso del agua caliente frente a la costa peruana, se retrajo, se hundió, se quedó hundida. Y lo que hemos notado en los últimos 10 días es que nuevamente está empezando a emerger el agua caliente. Esto es lo que se llama la llegada de la onda Kelvin. Hay un volumen muy apreciable de agua caliente. Los técnicos del ENFEN, en su informe que han emitido el día viernes en la noche, han dado cuenta de que este fenómeno está empezando a ocurrir y que entre fines de septiembre y principios de octubre va a haber otra invasión de aguas calientes. Si eso se materializa de manera avasalladora, quiere decir que el agua caliente colma por completo el lugar donde estaba el agua fría a lo largo de todo el litoral peruano, hacia la quincena de octubre, yo creo que la suerte va a estar prácticamente echada. Ahora, recuerdo que trabajamos juntos en 1998, tú tenías un bloque de información Satel, un sistema de información Satel que iba monitoreando el desarrollo de este fenómeno del Niño. Y divulgábamos la información en televisión y fue de gran ayuda para y fue de gran ayuda. Así es. ¿Va a ser posible repetir ese monitoreo permanente una vez iniciado el fenómeno, una vez que, digamos, empezó? Mejor, Mávila. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Mejor. Hoy día, primero que hay información meteorológica en línea. Uno no necesita tener, como en esa época teníamos una computadora de $25.000. Basta un teléfono celular de $15 y ahí tienes toda la información. O sea, sé que el Estado peruano va a hacer lo suyo, sé que algunos canales también van a hacer lo suyo y algunas emisoras van a hacer lo suyo, pero la gente va a estar informada y va a tener información meteorológica de primera línea. ¿Más precisa que la que tenían en los 98? Mucho mejor, con modelos de predicción de lluvias mucho mejores y sobre todo con la experiencia de 1998. Eso es importante. El que ya la vivió ya la conoce y ahora lo vamos a hacer mucho mejor. La tecnología ha avanzado, así como decíamos que la ciudad ha crecido y que somos más vulnerables porque hay mucha más inversión en infraestructura. Podemos ver una lluvia en el norte del Perú a 3 o 4 días de distancia, podemos ver el agua caliente cómo se viene con sensores, tenemos modelos de predicción de calor, tenemos 1000 herramientas, mejores satélites en el espacio, cosas que no teníamos hace 18 años. El cambio que eso ha dado, yo te diría que es extraordinario. ¿Y tú podrías decir? Y yo hacía un pronóstico del tiempo para que el público lo entienda, que nos llegaba el contenido del programa que yo hacía en la televisión, querida Mávila, medía 2 megabytes. 2 megas, nada, lo que es menos de lo que entra en un correo hoy día. Y demoraba a veces 2 horas transmitirlo desde Boston a Lima. Hoy ya no. Hoy tenemos la tecnología en Lima para producir ese y mejores contenidos
¿no? En tiempo real. En tiempo real, inmediatamente. Y los vamos a tener muy pronto en la televisión peruana para disposición de todo el público y de esa manera tener información educativa, informativa y ayudar a la gente. Esa es una muy buena noticia en medio, por supuesto, de lo que viene, que es algo que no podemos evitar, pero como dices tú, hay que estar preparados. El poblador, el ciudadano de a pie, el pequeño comerciante, el que hoy sale de Lima con la esperanza de que hoy va a poder atravesar la carretera, ¿va a poder hacer uso de esa tecnología? Los operadores de las carreteras van a poder hacer uso de esa tecnología para saber dónde disponer sus máquinas cuando haya dificultades. Pero ciertamente estos productos que vamos a sacar muy pronto van a informar de dónde están produciéndose las lluvias, en qué punto de la carretera, a ese nivel de detalle vamos a llegar. Conclusiones, prevención. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hacia dónde orientarías tú los esfuerzos? Yo pienso que lo que se tiene que hacer ahora y que es lo que se está haciendo es tratar de defender los posibles bolsones máximos de damnificados. Y para eso hay que encauzar el río Piura y el río La Leche. Y esas dos labores importantes se están haciendo. Eso es en el norte. Así es. Pero en otras zonas del país. En otras zonas del país yo lo que siempre recomiendo es, más que limpiar los cauces, poner defensas, porque al final uno empieza a limpiar los cauces y empiezan a venir las avenidas y los huaicos y las piedras y lo vuelven a colmatar muy rápido. Pero si yo tengo defensas, tengo un encajonamiento del río mucho más amplio que me permitiría, en lo posible, defenderme de probables desbordes. Y un punto muy importante que lo paro mencionando cada vez que me reúno con juntas de regantes, que es proteger las bocatomas, hacer diques delante de las bocatomas y tratar de defender nuestra infraestructura de captación de agua para riego, porque si la vamos a perder por un huaico, el tiempo de recuperación de esa infraestructura puede demorar hasta un año. Eso es lo más importante de proteger en los ríos, las bocatomas. Mensaje para los gobernadores regionales, las autoridades del interior. Yo creo que cada uno ya tiene bien claro, porque INDECI ha sido muy rápido y el ANA en identificar los puntos críticos. Los vivimos todos en el año 98, ya los tenemos identificados, la mayoría de ellos. Hay algunos que aparecerán seguramente en este evento, ¿no? Y tratar de priorizar. Aquí el tema es priorizar. Yo no puedo hacer todo. Yo tengo que buscar cuál es el punto que me va a generar más damnificados. Y es ahí donde tengo que atacar. Eso es lo racional, eso es lo inteligente. En términos de salud y de transporte, los puentes aéreos, muy importante los lo que me acabas de mencionar, lo de salud. Yo le he dicho a las personas que me preguntan, ¿y yo qué puedo hacer por el norte del Perú? Hay que darle zapatos, botas, sayonaras a los niños pobres del Perú, porque las aguas empozadas son fuente de enfermedad. Y a uno se le rompe el alma de ver a un niño enfermándose cuando no debería enfermarse. No, totalmente. Botitas de jeve, sayonaras, zapatos de caucho, cualquier cosa que lo aísle a un niño del agua va a evitarnos un gran problema de salud pública si es que el niño se vuelve extraordinario. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis, Abraham, porque quienes vimos de cerca el fenómeno del niño de 1998, la verdad tenemos todavía en el corazón y en la memoria las imágenes de la gente, quienes no lo vieron o lo vieron por televisión. ¿Tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas de las sogas que se tendían? Yo me acuerdo yo te voy a contar una historia. Yo me acuerdo del corresponsal de América, el señor Hidalgo en Tumbes, que estaba transmitiendo una lluvia desde su casa y llorando. Y me dijo, porque la casa se le inundaba. Tenía 1 metro de agua encima. Sí. Y el tipo cumplía su trabajo y lloraba. O sea, esas son las cosas que uno va a ver lamentablemente en el Y la desesperación de los pueblos que no tenían comunicación y en aquel momento no había la tecnología, era imposible transmitir vía microondas, que era lo que más se usaba. Hay que decir una cosa también. Y había que trasladar un equipo de satélite que pesaba media tonelada. El flyaway. El flyaway de un punto a otro en 4 o 5 mototaxis. Mira, Mávila, yo quiero hablarte de una cosa. En el Perú existe muy afincado, y sobre todo en la parte más pobre, el concepto de papá gobierno. Todo el mundo puede criticar lo que quiera de Fujimori, pero Fujimori se comió el niño y se fue pasando de pueblo en pueblo. Una crítica realista que yo le hago al gobierno del Perú es que el presidente no se ha comprado el tema del niño. El presidente debería estar hoy recorriendo las zonas, caminando el país. Vivimos tú y yo en un país que es un país disfuncional, como esas familias disfuncionales que nadie conversa con nadie. Aquí las autoridades, los ministros no conversan con los ministros, ni con los gobernadores, ni con los alcaldes. El único que puede poner la casa en orden cuando hay una emergencia es el presidente de la República,
¿no? Entonces nos gustaría ver al presidente un poco más activo en estos temas, ¿no? Asumiendo el liderazgo al menos, ¿no? Pero Que sea el rostro necesariamente, visible. necesariamente, porque a veces hay que tomar decisiones que su alta investidura es la única capaz de poder hacerle la vida más fácil a la gente en plenas dificultades. Deberían existir reuniones también con los gobiernos regionales y con los especialistas. Yo creo que de la manera gente está a la altura de sus Está. responsabilidades, se ve trabajo por todo el país. Ahora, fíjate tú que estas elecciones que vienen también van a coincidir con esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? Lo cual es un experimento para el Perú también, ¿no? Y es complicado porque se puede prestar al uso político del O fenómeno puedes tener a todos los políticos políticos bajando un poquito el tono de acuerdo a la emergencia y teniendo una campaña un poquito menos sucia de lo que uno podría esperar. ¿Más Fíjate, conciliadora? podría darse el caso. Pues vamos Sería a ver estupendo, ¿no? Ojalá, que la clase política ese podría ser un impacto positivo. se ponga la camiseta por el país Ese en este podría ser caso y trabaje, en fin, no sé, soñar no cuesta nada, mi sí. querido Abraham. Pero yo quería volver a recordar esto porque a mí me dejó impactada. O sea, nosotros hemos cruzado los ríos, las carreteras, bueno, los puentes se habían caído. Recuerdo mucho que tú me hablabas de Bocapán. Sí. Había una escalerita de soga y maderas y había que bajar, eran como 10 metros. No había otra porque simplemente el tramo era un vacío. Se había cortado un pedazo del puente. Totalmente. Así Y es. tenías que bajar, Sí. caminar por el lodo Sí. y luego subir. Así es. Ahora, y en el momento en que te tocaba atravesar un río, la fuerza del agua era tal que de repente tú podías hacerlo como persona adulta y más o menos entrenada y agarrabas las hojas. Pero tantas criaturas en los hombros sí. de sus padres Así es, que hacían todo lo posible. Y encima, además, cargando las ollas y cargando Quiero lo hacer poco que mención de tenían. que el ejército peruano se ha metido en el tema. Qué bueno. Lo que me parece muy bien, que hay una dotación importante de puentes Bailey Qué en el bueno. norte del país que están dispuestos para evitar ese tipo de problemas. Es decir, que si el niño, esta vez, si el niño puede ser Si de mañana esos- se nos rompe un segmento del puente Bailey, es probable, del puente Bocapán, podríamos tener una solución Bailey provisoria. Podríamos, depende del tamaño de la ruptura, ¿no? ¿Estamos mejor preparados que en el 98? Tenemos mucho más capacidad económica y sobre todo más experiencia. Entonces, digamos, la conclusión puede ser, Estamos más preparados, vamos mejor. vamos mejor. Las pérdidas que se estiman, hay ya una estimación. ¿Sabes qué pasa? Que si el niño no es extraordinario, las pérdidas no van a alcanzar las cifras que muchos están asumiendo. Porque ya se está hablando de un impacto en el PBI tremendo, es decir, de proyecciones de crecimiento de 2% para el próximo año. Mira, fluctúan dependiendo del niño de 2 El estudio a más 6. serio que yo he podido leer del respecto de los niños, del impacto económico del niño del 83 y del niño del 98 es el siguiente. Es hecho por la CAF. La CAF habla que del 10.9 de caída del producto en el 83, 7,0 son imputables directamente al niño. Y los otros 4 a externalidades. En el caso de 1998, donde la economía creo que decreció 0,6, el impacto del niño es de alrededor de 4 a 4,5 puntos del producto, ¿no? De manera que si un niño el niño hoy no tiene la magnitud de 1997 y es un niño importante, podríamos estimar una magnitud cercana a 3 puntos del producto o algo menos. Entonces, porque hay lo que que dice- considerar que hoy el Producto Bruto es el triple de lo que era en esa época y está mucho mejor diversificado y ya no está tan concentrado, o el peso del norte no es el mismo que era en su momento. Entonces, Claro, entonces las estimaciones del Banco Central de Reserva serían correctas. Ellos están hablando de 1,6 a 6, bueno, es decir, yo 4.4. ya tengo suficientes problemas con los pronósticos del tiempo para ponerme a pronosticar el Producto Bruto. Pero te pregunto porque Sí. El tema del crecimiento hoy es un tema en la agenda nacional. Es decir, Magda, el país creció, si el niño cambió. no es extraordinario, de repente el Perú va a poder salir airoso. Pero si el niño es extraordinario, se le va a hacer más difícil. Y además hay Pero otro sería tema. un éxito el hecho de que por lo menos, mantengamos las consecuencias bajo control. Ojalá. Eso ya podría ser Ojalá. Y hay considerado un otro éxito. tema práctico también que tiene que ver con la parte legislativa y la economía, que es que si el niño resulta siendo muy destructivo en términos de infraestructura, va a haber que reacomodar el presupuesto para el nuevo gobierno de manera que dedique recursos muy rápido a las labores de reconstrucción. Y una consideración final antes de irnos. Después de los grandes episodios del niño viene la niña. Generalmente viene la niña. La niña es magia para el Perú.
La Niña produce mucho frío en la costa, que es buenísimo para la agricultura, muy buenas lluvias en la sierra, que es buenísimo para la agricultura del año siguiente, muy buenos afloramientos en el mar peruano, que es muy bueno para la anchoveta. O sea, la cantidad de impactos que trae La Niña son extraordinariamente positivos para la economía peruana. Y eso es el escenario, ya haciendo una previsión climática que podríamos tener para el segundo semestre del 2016. Si tuvieras que hacer una recomendación final, grosso modo, de todo lo que hemos hablado. Yo pienso que cada uno tiene que tratar de identificar, si es que cree que está en un área vulnerable, cuáles son esas vulnerabilidades y corregirlas, ¿no? En algunos casos, o en la gran mayoría de casos, va a ser simplemente poner un cobertor de esas películas de polietileno, como de bolsa celeste, y protegerse de eventualmente sus techos. Yo creo que eso ya es bastante. Eso ya es bastante. Bueno, así como los países que tienen que tolerar huracanes todos los años, tienen que diseñar políticas para poder enfrentarlos, así como las zonas de alto riesgo telúrico tienen que evitar que sus edificios se construyan sin tomar las precauciones del caso, en nuestro país el fenómeno del Niño es parte de nuestra realidad. Hemos hablado de los Moche, hemos hablado del año 25, hemos hablado del 80 y tantos, del 98. Vamos a seguir conviviendo de aquí en adelante con este fenómeno del Niño, y la idea de hoy no ha sido crear un escenario apocalíptico, si se quiere, sino hablar con la verdad, hablar con la franqueza y con la información que necesitamos conocer precisamente para poder sobrellevar este niño de la mejor manera, aminorar sus consecuencias, sus malas consecuencias. Mitigar sus impactos, tú lo dices mejor que yo, y eventualmente aprovechar los beneficios que pueda proponernos. Así es. Eso es. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María, Abraham, siempre es interesante conversar contigo porque se aprende muchísimo. Viceversa. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Buenas noches.